como siempre, todos los miércoles al doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador en este espacio, donde los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán. Quienes están corriendo mucho y exhibiendo el tema del hijo de Xóchitl Gálvez, porque esto no es una coincidencia, ¿o tú crees en coincidencias? Bueno, hay algunas coincidencias, pero esto no es una coincidencia, esto es parte de lo que sucede en todas las campañas. Guerra sucia. Guerra sucia, todos lo hacen, es parte integral del manual, ráscale, a ver qué encuentras, y si lo que encuentras pega, sigue rascando y jugándole. En este caso es un video de hace un año, es un adolescente o era un joven en ese entonces, está mal, está muy mal, pero no creo que diga demasiado sobre lo que hoy está sucediendo. Pero bueno, va a tener mucha difusión porque el gobierno tiene mucha potencia para poder lograr esto. Sin duda es importante el tema, claro, golpea, llama la atención, es escandaloso, pero más nos golpea y en el fondo del alma la violencia electoral que estamos viviendo en términos generales en el país, pero sobre todo en estados clave, que son focos rojos. Si sacáramos un mapa de la violencia, un índice, un atlas de la violencia electoral, pues el estado de Guanajuato es uno de los que está más señalado, y sobre el estado de Guanajuato gobernado por el Partido de Acción Nacional es donde se está cargando la violencia en los hechos y la violencia verbal en los discursos por parte del presidente de la República. Hay quien dice para que no volteen a ver lo que sucede en otros estados gobernados por Morena, como es el caso de Guerrero, el caso de Veracruz, el caso de Chiapas. Mira, es una desgracia lo que está pasando en Guanajuato, es una violencia que además está muy bien identificada en los cárteles que están luchando por el huachicol, que supuestamente ya no había, entonces no queda muy claro por qué están luchando, pero Guanajuato se descompuso cuando llegó el huachicol. Es un crimen de orden federal, no hay que olvidarlo, está claramente dicho en la Constitución, es crimen organizado, pero está en la responsabilidad del Estado de Guanajuato no haber enfrentado mejor este problema, haberle invertido más recursos. Hay estados que han sido mucho más eficaces que Guanajuato para enfrentarlo. Como es un estado muy poblado, si se ve por números absolutos, pues tiene muchos muertos, mucho más poblado que Guerrero. Si lo ves como proporción de la población, hay mucho más violencia en Colima que en Guanajuato, entonces también hay que poner las cosas así en proporción. A mí me encantaría, Pepe, que esta reacción tan fuerte, y la entiendo, que te asesine de esa forma pública, visible, horrenda, a una candidata de tu partido, debe generar la más seria de las condenas. Pero sería correcto que esa seria condena se diera igual en Guerrero, en Chiapas, en Veracruz, porque ojalá fuera la única candidata de Morena asesinada. ¿Pero cuántos tenemos ya? Por eso, tenemos por lo menos 12 en el caso Integralia, consultores, Luis Carlos Ugalde, han dado a conocer un reporte de la violencia en donde se hablaba de 24 candidatos, no políticos, candidatos asesinados. Exacto. En lo que va del proceso electoral. Pero por supuesto no estaba contabilizando los de esta semana. Los de esta semana. Se están matando un candidato cada 2 días. Exacto, entonces que el énfasis esté puesto en el último, porque es en el estado de Guanajuato, pues me parece que es totalmente pues un uso político, lo entiendo, así es la política, pero me preocupa que no sean las fuerzas políticas, Pepe, capaces de decir: nos lo están matando en Guanajuato. Este año es peor que en el 21. El 21 fue peor que el 18. O sea, el problema está y no se lo dieron, para asustar al vecino, para que llegue otro. Y lo que se ve son los homicidas, los muertos. Lo que no se ve es todo lo que está atrás. Lo que no se ve es todos los que dicen: yo candidato. Comentábamos, en Michoacán hay por lo menos 20 y tantos casos de aspirantes a cargos de elección a nivel municipal, alcaldes, regidores, en fin, que dijeron no, nos retiramos. Y en Guerrero hay otra decena o docena, es decir, cerca de 40 aspirantes
en Guerrero y Michoacán, gobernados por Morena, en donde hay violencia no contenida, han decidido salvar la vida y no arriesgarla gobernando. Eso es verdaderamente patético. Pues ¿quién está decidiendo en esos lugares quién nos gobierna? El crimen organizado. Y esa es una cara de la moneda. La otra, que también la tiene muy bien documentado en algún texto previo integral, y hay hubo varios reportes, y justo en el estado de Michoacán, Pepe, lo platicamos acá en el 21, es todas esas franjas en la zona caliente, donde las casillas tuvieron comportamientos anómalos, donde un porcentaje enorme de la población votó por Morena y donde había cierta información, fue más evidente en una parte del estado de Culiacán, ¿te acuerdas? Donde se secuestraba... De Sinaloa, sí. De Sinaloa, gracias. Se secuestraba a los representantes de casilla para que no estuvieran cuidándole y luego pues rellenan las urnas como les da la gana. Entonces sí hay un problema muy serio. Si le vamos a dar un corte partidista, pues no vamos a estar aventando las pelotas. Lo que yo querría ver aquí es que las dos candidatas y el candidato dijeran, bueno, es un problema de todos, porque ya me mataron a los míos, a los tuyos y a los del otro. ¿Qué podemos hacer? Hay una parte que le corresponde a la federación, claramente, que son los puestos de elección federal, pero insisto, Pepe, el crimen organizado es una responsabilidad del gobierno federal y para que funcione, para que se pueda enfrentar adecuadamente el tema de la violencia, lo vimos en Nuevo León, cuando se logró dar la vuelta con el gobierno de Rodrigo Medina, se necesita coordinación entre el gobierno federal, gobierno estatal, gobiernos municipales, empresarios, todas las fuerzas políticas con un solo objetivo. Y eso, Pepe, es lo que está faltando. ¿Coincides tú con Claudia Sheinbaum en que se pretende dar uso político a la muerte de Gisela Gaitán? Pues sí. ¿Y quién lo está haciendo político? Pues ellos, y cuando sea del otro lado serán los otros. O sea, aquí nadie es niño de pecho, todos lo van a hacer, pero lo preocupante es que al actuar así no estamos sentando las bases para enfrentar el problema y lo que hemos visto es que sigue creciendo, porque no por negar que hubo esos muertos, no hay un problema seriosísimo en el estado de Chiapas. Yo no sé esos 25 muertos que negaba el presidente en la mañanera están o no están. Lo que sí sé es que Chiapas se ha descompuesto y hace 6 años no estaba así. Lo que sí sabemos es que hoy están asesinando más candidatos a puestos de elección popular que hace 3 o 6 años, Pepe. Gracias, Carlos, como siempre. Gracias a ti, Pepe. Gracias, que te vaya muy bien, muy buenas tardes. Mientras tanto... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.